Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos. Comienza el debate de todos los lunes aquí en CNN Chile junto a nuestros panelistas Mónica González, Hernán Larraín, Rafael Berguán, Alberto Mayol. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Y a ustedes, por cierto, que como siempre su opinión es muy importante a través del hashtag CiudadanosCNN y también de su opinión en nuestra encuesta. Esta es la encuesta de hoy, para que ustedes voten, para que ustedes opinen también a través de nuestras redes sociales. A raíz del anuncio de Hernán Vigi, ¿cree que en Chile hay incerteza jurídica? Un concepto que se instaló fuerte en la discusión esta semana. ¿Hay incerteza jurídica? ¿Sí o no? Participa a través de Twitter entonces y con los comentarios también en Gato Ciudadanos CNN. Pero antes de eso y antes de ir al debate, vamos a nuestros minutos de confianza. Parte Hernán Larraín. Yo quiero hablar esta noche de las instituciones, su importancia para el desarrollo de los países y la nueva mayoría. Cuando aquellos que participamos en el gobierno de Sebastián Piñera estábamos en el Ejecutivo y fuimos duramente criticados, por ejemplo, por el censo y el INE, y haber debilitado el INE, o por el caso Barranconi y haber debilitado la institucionalidad medioambiental, a muchos nos hizo sentido esa crítica. Hoy en día habría que preguntarle a los líderes de la nueva mayoría, a sus intelectuales, ¿qué pasa con el cuidado de las instituciones? ¿Qué pasa con impuestos internos? Que sabemos ha tenido un tremendo doble estándar en la aplicación de las querellas, que ha cambiado criterios, protegiendo a un sector político respecto de otro. ¿Cómo ve lo que hizo la nueva mayoría en el CERVEL? Que frente a su incapacidad de ponerse de acuerdo hizo responsable a la institución de sus errores. Y hoy del Tribunal Constitucional, que sin tener la razón y pierde, hace responsable a la institucionalidad de su propia derrota. Creo que la calidad de las instituciones es fundamental y la nueva mayoría debería tener conciencia de eso. Muchas gracias, Hernán. Mónica, tu minuto de confianza. En una semana en que pasaron varios hechos que nos hicieron avergonzar, yo quiero compartir con la gente que hoy día nos deja entrar a sus casas un festejo. Hoy día CIPER cumple 9 años. Son 9 años de un trabajo muy, muy intenso. Son 9 años en que este país ha cambiado. Y yo quiero decirles que esta noche quiero rendir un homenaje a todos esos periodistas que han sacrificado sus horas de descanso, sus vacaciones muchas veces, por dar un servicio cada vez más necesario a los ciudadanos. Información para poder vivir, tomar decisiones, transitar por aquellas vías donde se puede soñar y no transitar por aquellas donde asaltan, donde aquellas engañan, donde hay colusión, donde hay tráfico de influencia. Bienvenido, CIPER, por tus 9 años y gracias a todos ustedes por darnos una confianza diaria que ha permitido a este centro de periodismo mantenerse y sobrevivir. Gracias, Mónica. Mi minuto de confianza. Uno podría hacer un experimento de cómo generar corrupción. Poner muchísimo dinero en un lugar donde no haya ningún tipo de transparencia ni de fiscalización de lo que está haciendo. Chile ha hecho ese experimento. Se llama Ley Reservada del Cobre. Y vaya que ha funcionado. Ha dado exactamente los resultados que uno podría haber previsto. En los últimos 20 años, más de 17.000 millones de dólares entregados sin la posibilidad de que haya fiscalización, sin que haya acceso vía ley de transparencia. Los resultados los conocemos, no deberían sorprendernos. Cada rama de las Fuerzas Armadas ha tenido su propio escándalo. El caso Mirage en la FACH, el caso Leopard en el Ejército, el caso Fragatas en la Armada. Ahora el llamado Milico Gate, o los últimos antecedentes, al menos sospechosos, sobre el patrimonio de un ex comandante en jefe del Ejército. Los datos están, el experimento es absolutamente claro, sabemos cuáles son las consecuencias. La pregunta es, a ya más de 25 años de terminada la dictadura, ¿es el momento para que la democracia chilena se ponga los pantalones y finalmente transparente lo que está ocurriendo con los dineros militares? Rafael, tu minuto de confianza. Bueno, se vienen 2 años con elecciones. Este año tenemos las municipales, el próximo tenemos parlamentarias y presidenciales. Y cuando uno mira las encuestas y le pregunta a la gente que va a votar cuál es la variable que más les importa de la economía, típicamente dicen la laboral. Bueno, la Universidad de Chile, que publica el dato para el Gran Santiago de desempleo, entregó sus cifras esta semana y dijo que el desempleo alcanzó 9,4%. Lo importante es que este desempleo aumentó como no lo había hecho desde la crisis del año 2008. Desde la crisis subprime.
Y el problema es que para adelante esto solo puede empeorar, porque cuando uno mira los distintos sectores de la economía, uno en el que el empleo es muy importante es construcción. Y las cifras que conocemos hoy día muestran que las ventas de vivienda han caído a la mitad y los permisos de edificación han caído cerca de 20%. A medida que se vayan acercando las elecciones, las presiones que va a recibir el ministro Valdés de parte del mundo político para gastar más van a ser enormes. Él ha dicho, y yo comparto su opinión, que esto pone en peligro el equilibrio fiscal. Hasta el momento la presidenta lo ha ayudado, lo ha apoyado y por lo tanto le ha permitido defender ese equilibrio fiscal. Yo espero por la estabilidad agregada macroeconómica que lo siga haciendo. Alberto. Hace 2 semanas la noticia fue Elwin. La semana pasada fue Vigi. Parece que fuera el 1989, pero no, estamos en 2016. Pero fueron noticias porque Elwin murió y porque Vigi dijo que se retiraba del país. ¿Cuántos son los que están de retirada de la escena política en Chile? Es una pregunta que hoy día tiene bastantes respuestas. Son muchos los nombres. Podemos nombrar a Goldberg, a Longueira, podemos nombrar a Noboa, podemos nombrar lleno de senadores que seguramente no van a volver a postularse por todos los problemas que tienen. Estamos hablando de la reducción además del peso de muchos actores empresariales. Están desapareciendo muchos actores. Y esto tiene que ver con un hecho muy simple. Ahora sí, desde 1989 a la fecha, sí está pasando algo. Están yéndose para su casa en el mejor de los casos. Muchas gracias, Alberto. Vamos precisamente a hablar del tema que planteaba Alberto Mayor. Toda esta controversia de uno de los protagonistas de la semana, Hernán Vigi. Vemos algunas de las declaraciones y ya volvemos al debate. No tengo ganas de declarar, perdón. Hernán Vigi, ayer en el directorio del Banco de Chile, supe que estaba empezando a vivir en Suiza. Que simplemente estemos conversando en Chile, de que hayan personas que quieran abandonar el país, cualquiera sea la razón que tengan, demuestra que este país va por muy mal camino. Esto demuestra que el país va por mal camino, decía Andrés Salamán. Las personas inteligentes también hablan sandeces, decía el ministro del Interior, Jorge Burgos. ¿Con qué se quedan, Rafael? A ver, yo creo que leía la columna que escribió el exministro hoy día en el Mercurio, respondiendo en parte a lo que salió de la entrevista en la revista Capital. A mí no me gustó. Me duele Chile, decía la columna. Me duele Chile. A mí no me gustó la columna. Yo tal vez porque, no sé, esperaba que hiciera una reflexión algo más profunda con respecto a lo que está pasando y me encontré, más que con una serie de juicios que comparto o no comparto, me encontré con algo que he escuchado ya muchas veces. En ese sentido encontré que no había nada nuevo. Ahora sí me gustaría levantar un punto. Yo creo que aquí hay 2 planos que son muy distintos. Una cosa es hablar de política pública, una cosa es decir si estás de acuerdo o no con determinadas políticas, otra cosa es debatir con respecto a ciertos principios básicos, que me parece que son bastante más acordados, que deben estar en la Constitución y que rigen, ¿no es cierto?, el quehacer diario de la nación. En el ámbito de las políticas públicas, y en esto me voy a quedar ahora, a mí me parece que es una cosa decir que los objetivos de las políticas públicas que el país está tratando de llevar adelante desde este gobierno, incluso decir que el diseño de esas políticas públicas, o incluso más aún, que la implementación de esas políticas está mal, incluso yo pienso muy mal en muchos casos. Una cosa muy distinta, creo yo, es hablar de que el Estado de Derecho está en peligro o la incerteza jurídica está en peligro. Creo que son ámbitos completamente distintos y mezclarlos lo único que hace es confundir la discusión. A ver, a mí me parece que está un poquito sobrevalorado el tema, honestamente. Creo que la reforma laboral y el Tribunal Constitucional, que entiendo lo vamos a abordar luego, han sido, creo, de verdad, temas más importantes. Creo que la liberación masiva de reos, la renuncia de Pepe Out, que me parece particularmente potente. Pero ha habido una reacción, efectivamente, y creo que hay una élite que de alguna manera se muestra asustada, y creo que es bien simbólico. Yo creo que hay que hacer una distinción, y una cuestión es la discusión respecto de si hay en Chile incerteza jurídica, cosa que me parece un poquito exagerado, y la otra es la conversación sobre su partida del país, cosa que me parece, en fin, un poquito más anecdótica, honestamente. Si una persona que fue candidata a la presidencia, ex ministro de Hacienda, le duele Chile y termina yéndose a través de una columna, no sé, a mí no me representa mucho, honestamente. Y respecto a la cuestión más de fondo, ¿hay incerteza jurídica en Chile? Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que hay una cierta fortaleza institucional
pero hay problemas y creo que es importante abordarlo. Ya lo hice, y algunos lo señalé en mi minuto de confianza. Pero creo que la cuestión, si hay que abordar en serio el debate, si algo levanta, que creo que me parece pertinente, es preguntarse por la estabilidad institucional de Chile, y creo que ahí hay una cuestión más interesante, más que su partida. A mí me pareció un poco patético todo este debate porque lo encuentro tan irrelevante. Además, porque tal como dijiste tú, Rafael, leyendo la columna, no me parece que haya habido un argumento así sólido, ¿no? De fondo. Al contrario de él, yo creo que hay algunas certezas jurídicas, pero que no tienen que ver con lo que dice él. Por ejemplo, ¿cuáles son mis certezas? No son las mías. Copio lo que dice el fiscal nacional Abbott en estos días, en que dijo había un trato privilegiado de los delitos de cuello y corbata respecto a los delitos contra la propiedad. Esa es una certeza jurídica. O sea, ¿cuál es esa certeza? Tú acometes un delito de cuello y corbata y tienes asegurada una penalidad baja y lo más seguro ni siquiera la cárcel. Y lo hemos visto con numerosos ejemplos. En cambio, los delitos contra la propiedad, por favor, te robas un balón de gas. Pensemos en lo que ha pasado con la Polar. Pensemos en lo que ha pasado en tu minuto de confianza, Daniel. En robarse miles de millones de dólares de la ley del cobre y todavía no se ve una investigación a fondo real. Entonces, esa es una certeza. Otra certeza jurídica es que quienes lucraron con la educación universitaria en Chile no van a ir a la cárcel ni van a pagar un solo día de nada. Porque a pesar de que viola la Constitución, no hay pena ni hay sanción para nada. Yo podría enumerar una cantidad de hechos, de certezas jurídicas que harían que una persona, cualquier ciudadano dijera, me voy de Chile. No, porque esto es la desigualdad. Pero yo creo que no, porque eso es cobarde. Lo que uno debe hacer es quedarse aquí, ¿no? A ver, frente a un texto absurdo uno tiene dos alternativas. Uno es abordarlo como un texto absurdo y mirarlo en su no lógica y sencillamente describirlo. Y lo otro es profundizar en él a ver si desentraña algo. Los dos ejercicios los hice. El primero es obvio. O sea, decir que le duele Chile a alguien que fue ministro de Pinochet el 85 no resiste análisis. Decir que le molesta la incerteza jurídica a alguien que fue ministro de una dictadura no resiste análisis. ¿Ya? Eso es lo más liviano y lo más fácil. ¿Ya? Pero hay una segunda dimensión, que es la dimensión de ver qué es lo que trata de decir. Yo hice el ejercicio siguiente. En Libertad y Desarrollo, en la página web, están todas las columnas de Vigi. Me leí todas las columnas de Vigi. Sí, soy experto en Vigi. Y resulta que lo que encontré fue que traté de entender cuáles eran los puntos que había tratado de ir planteando. Lo que plantea con más frecuencia son la reforma tributaria, que ya aconteció, es cosa juzgada, está ahí. ¿Ya? Lo que plantea es la reforma educacional varias veces, también ya está ahí, sobre la mesa. Hoy día vienen los datos, las universidades públicas reciben menos incluso gratuidad que las universidades privadas. ¿Ya? Es la reforma laboral que está en juego y el TC ya está dejando bastante fuera de juego uno de los elementos principales de la reforma, ¿ya? Y la nueva constitución, que es algo que no se va a hacer en este gobierno. Esos son los temas que más plantea. Hay un segundo tema, que es el tema que plantea sobre el Servicio de Impuestos Internos, donde él sostiene la tesis de que el Servicio de Impuestos Internos, en la práctica, no voy a dar todo el detalle porque es largo, en la práctica dice el Servicio de Impuestos Internos no tiene derecho a recurrir a tribunales. Como en los temas impositivos, el Servicio de Impuestos es el único que puede ir a tribunales, entonces los delitos tributarios en Chile no existen. Ese es el argumento, lo que es completamente absurdo. Y hay un tercer tema que aparece en su entrevista, solo en su entrevista y nada más que en su entrevista, que es que él no está de acuerdo con el concepto de boletas ideológicamente falsas. Lo que me lleva a pensar, después de todo lo anterior, que resulta que donde hay certeza jurídica, porque ya prácticamente son leyes que existen, lo que me lleva a pensar que es algo relevante para él. Lo plantea con bastante frecuencia. Y lo que me hace pensar que eventualmente le molesta entonces esto de las boletas ideológicamente falsas. No puedo dejar de pensar, aunque su apellido es suizo y tal vez tiene un vínculo familiar, me imagino, no puedo dejar de pensar que Suiza no tiene extradición con Chile. ¿Tú crees que tiene que ver con el caso de Secuén?
Simplemente digo que él habla mucho de la boleta ideológicamente falsa, dice que eso no es, y que resulta que eso le parece que es una interpretación abusiva del derecho, que es uno de los temas que él plantea como incerteza jurídica, y digo que se va a un país que no tiene extradición con Chile. Si él dice que va a ir a ver a su familia, que tiene familia allá, no tengo idea, el apellido sé que es suizo, pero aparte de eso no sé más, y es un dato que podría ser relevante, pero no lo destaca, supongo que puede tener es un factor a considerar, al menos una variable. Pero déjame, mal que mal, esta es una persona que ha sido muy exitosa profesionalmente en este país y que yo creo que ha hecho una contribución importante a la discusión de política pública desde que volvimos a la democracia. Es un modelo. Y yo puedo no compartir sus opiniones, pero sí reconozco la contribución que ha hecho, que creo que ha permitido que el país discuta de buena manera, en buena lid, sobre temas que son importantes para seguir avanzando. Yo quiero tratar de separarme un poquito de él como persona y darle el beneficio de la duda y reconocer que hay otros como él, que vienen pensando hace rato en el país, que también tienen una crítica similar y tratar de entender qué es lo que implica eso en términos de los cambios institucionales que uno podría hacer. Hay un patrón que se repite en las críticas y estoy tratando de ser lo más propositivo posible, de no quedarme en la discusión chica. El patrón es que aquí hay un cuestionamiento de instituciones y lo digo en 2 segundos. Hay cuestionamientos que vienen desde los dos lados, lo que es interesante. Desde el gobierno hay un cuestionamiento al Tribunal Constitucional y al CERVEL en las últimas semanas. En la columna de Hernán Vigia hay un cuestionamiento al Servicio de Impuestos Internos. Pero hay un elemento común en estas dos críticas, aunque vienen de lugares que son diametralmente opuestos, si tú quieres, en el espectro político. Y es que aquí lo que pasa es que tenemos instituciones que son muy frágiles, que no han sido modernizadas como corresponde o que han sido mal utilizadas por personas, lo que ha hecho que en definitiva no funcionen como corresponda o al menos no generen la confianza que deberían generar. Y esto lo digo en dos líneas. En el caso de el CERVEL y el Tribunal Constitucional, la crítica institucional que se hace es que al final del día, instituciones que deberían ser autónomas y técnicas terminan siendo instituciones binominalizadas. Y eso les resta, por su conformación, les resta en definitiva, ¿no es cierto?, hace que no sean confiables. Hace que no tengan expertos. Y en el caso, bueno, y me parece que es lo de verdad importante cuando uno trata de que el país mejore. Y en el caso de la crítica que se Vigia al Servicio de Impuestos Internos, yo creo también que desde la técnica hay una crítica de fondo. Y es que esta es una institución que a esta altura del partido debería ser autónoma. Y no lo es. Y se presta entonces para que puedan haber interpretaciones que pueden ser equivocadas o no equivocadas. Las autónomas son todas binominalizadas, todas. Bueno, entonces no es suficiente que sean autónomas, pero creo que sí es condición necesaria en este caso. ¿Que funcione en otro país? ¿Cuál es la idea? O sea, no... Yo creo que hay que buscar eso... que instituciones que tienen la posibilidad de estar enfrentadas a un conflicto de interés o ser manipuladas por el gobierno de turno y que tienen la importancia del Servicio de Impuestos Internos, tienen que tener un gobierno corporativo que reduzca la probabilidad de que sean manipuladas. Tendría que no haber sido director de Sokimich. Porque a mí lo que me resulta increíble de esta historia, incluso, es que él ha sido director de Sokimich muchos años. Por lo tanto, a ver, perdón, ¿con qué ropa yo salgo haciendo esta crítica desde un pedestal cuando yo tengo que haber sabido, porque si no quiere decir que yo fui un muy mal director, que esta empresa había hecho contratos con el Estado muy espurios, con beneficios altamente perjudiciales para el Estado chileno? Hablo de los contratos del litio. Pero además había entregado una cantidad enorme de dinero a la política ilícita y otros tantos a personas como el grupo de Guzmán Lyon, que se beneficiaban enriquecimiento para él y para su grupo. Entonces yo digo, a ver, ¿era un buen director? ¿Fue un buen director de Sokimich? ¿O cuál fue su rol? Perdona, Entonces, cuando yo voy a hacer críticas a las instituciones, yo creo que uno tiene que mirarse un poquitito, ¿no? Sí, ahora, nuevamente, voy al sesgo académico. Incluso en el caso de Sokimich, y siendo esta una institución que hoy día es políticamente incorrecta por quien controlaba la empresa y todo lo que representa, sí es importante también recordar que lo que está pasando con Sokimich y Corfo está sujeto a un peritaje. Sí. Esto tiene que ver con análisis técnicos que tendrán que entregar resultados y veremos cuáles son esos resultados. Es importante no mezclar todas las cosas, no mezclemos a una persona, sí, Rafael, con una institución, una institución y empresa. Sí hay una fragilidad que toca varios casos. Los directorios no están resultando ser controladores. Así es. Y lo hemos visto en los casos de colusión. Directores porque por años pasaron por encima
de estructuras de abuso, digamos, a los consumidores de millones de dólares. Hay ciertas instituciones que no están dando el ancho. Yo creo que hay una cuestión de fondo. ¿Sí? Este país se lo es el mismo hace 25 años. Es una sociedad más compleja que requiere instituciones más sofisticadas. Si no somos capaces de hacernos cargo de que el traje está quedando apretado, y eso es para el CERVEL, evidentemente, y el financiamiento de la política ya es una cuestión que no admite ninguna discusión, es respecto a impuestos internos, donde tenemos evidencia de que el exministro del Interior utilizó a impuestos internos políticamente. O sea, la información está ahí. La pregunta es, ¿va a tener la clase política la presión ciudadana de los medios y en general de la ciudadanía para hacer esos ajustes institucionales? Esa es la cuestión. Vamos a hacer de que el informe de Eduardo Engel y todas las propuestas de esa comisión sean realmente un cambio importante en materia de reformas a la institucionalidad. Esa es la cuestión, creo yo, que va a ser la distinción o la diferencia entre si aprovechamos esta crisis para avanzar o nos quedamos pegados en donde estamos. Sí, yo no quiero abusar de la retórica, pero justamente lo que hay que entender es que el problema no es que Chile cambió, el problema es que la gente se cansó del mismo Chile. Estamos hablando de que partimos esto con un comandante en jefe del ejército que se llevaba la plata para la casa, Augusto Pinochet, y estamos en la misma situación, ¿ya? Estamos hablando de que todo esto viene aconteciendo desde hace mucho tiempo, que SQM partió viciado y termina viciado. Entonces, estamos hablando de que no ha pasado nada y que lo único que pasó es que la gente, de ver la misma historia repetida, se cansó. Entonces, la transformación no es que las instituciones de antes estaban más adecuadas a su época. No, los ciudadanos estaban más tolerantes a la posibilidad de que hubiesen errores porque se entendía que podía ser un ajuste del proceso de transformación política. Hoy día es evidente con el tiempo transcurrido de que no hubo ningún ajuste de transformación política y lo que pasó fue que sencillamente estábamos donde mismo. Ahora, yo veo que en la práctica yo no veo desde la élite económica fundamentalmente una presión por hacer que las instituciones puedan funcionar autónomamente de las presiones, porque al revés, ellos han sido precisamente los que han presionado a esas instituciones, ellos han sido precisamente los que en muchos casos han cooptado esas instituciones para ocuparlas en su favor y ocuparlas de una manera que desborda los marcos jurídicos que esas instituciones deberían tener. Entonces, la incerteza jurídica la crean aquellos que desde el mundo del poder económico cooptan a las instituciones del Estado y les impiden funcionar de manera autónoma. Lo que tú estás diciendo me hace absolutamente sentido, Daniel, porque yo creo que el mayor malestar que hoy día se vive es entre los empresarios. Es porque primera vez que hay un cuestionamiento en que, tal como tú decías, los casos de colusión, de uso de información privilegiada, las no sanciones, la polar. Por favor, no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que acaba de pasar esta semana. En un caso de una delincuencia absolutamente brutal, como es el caso de corrupción con las pirámides y el Grupo Arcano, el superintendente de Valores y Seguros ha dicho que no tiene la capacidad de fiscalizar. Y lo que dijo fiscal Gajardo, bueno, que todos estos organismos que hacen inversiones absolutamente ilícitas, delincuenciales, no son fiscalizados. O sea, nos estamos recién dando cuenta que la cantidad de hechos, situaciones, instituciones que están fuera de una fiscalización como debiera ser, son demasiadas. Y yo creo que ahí es un problema. Pero yo creo que es un reduccionismo ver que hay un problema exclusivamente en la clase empresarial y en los casos que hemos visto. La clase política ha vivido su propia crisis respecto de un financiamiento que toleró sabiendo que era irregular. Está en crisis. Lo vimos en la Iglesia Católica, que supimos protegió a muchos sacerdotes. Lo estamos viendo ahora en las Fuerzas Armadas. Entonces, lo vimos en la Asociación Nacional de Fútbol, un organismo sin fines de lucro. Entonces, da la impresión de que hay una élite que se ha visto más bien desbordada, no solo de una dimensión económica, sino de una dimensión bastante más transversal, que es desde el poder. Y yo creo que hay un cambio social muy potente. Una ciudadanía mucho más informada, mucho más educada, mucho más exigente, una sociedad de clase media. No todo ha sido, creo yo, Alberto, exactamente lo mismo hace 15 años. Este país es radicalmente distinto, con otro nivel de educación, con otro acceso a la información, con otra capacidad de opinión, medios de comunicación como CIPER. Creo que hay que observar eso. Pero la pregunta, perdón, si el país ha cambiado tanto, si hay una clase media que tiene más acceso a la información, ¿han cambiado también las relaciones de poder en Chile? Yo creo que sí. Me da la impresión de que muy poco, que recién ahora
Pero en general lo que hemos tenido, me parece a mí, son relaciones de poder bastante jerárquicas, bastante verticales, que se han mantenido a lo largo de los años. A ver. Y mucho de la reacción creo que tiene que ver con eso, con una estructura de poder en la sociedad que no se ha movido tal como se han movido algunos elementos sociales. Y estoy de acuerdo, y muy breve, Rafa. Chile nació, y el origen de la República es una oligarquía. Fue una sociedad vertical desde el día de su fundación hasta probablemente mediados de los 90, donde se inicia un proceso de transformación social muy potente, que es donde había una pequeña élite que controlaba todo y básicamente una gran masa, digamos, que subsumía en la pobreza a una sociedad de clase media, y donde la educación es evidentemente el elemento transformador que ha hecho que Chile esté hoy día en $20.000 de ingreso per cápita, con todos los avances que eso significa. Yo creo que aquí hay un lento cambio de horizontalidad en las relaciones sociales en Chile. Un ejemplo interesante es, por ejemplo, las rutinas de humor que vimos en Viña, en el último festival, donde claramente hay una forma entre la ciudadanía, el pueblo, pongámoslo así, respecto del poder, donde está completamente desnudo. Y creo que eso es una buena noticia. Ahora, el desafío sigue siendo, insisto, institucional, de seguir avanzando para poder tener un país a la altura de sus desafíos. Yo tengo una visión un poquito optimista para complementar esto. Si bien comparto mucho lo que se ha dicho, yo creo que al final, en parte lo que decía Hernán, uno de alguna manera es hijo de su tiempo. Chile está viviendo una crisis de la Edad Media. ¿En qué sentido? Si uno analiza al país en términos económicos, con lo que uno se encuentra es que Chile está exactamente, y esto no lo estoy inventando para la televisión, está exactamente en la mitad del camino del desarrollo. Los países más pobres tienen como $1.000, los países más ricos tienen como 40, Chile tiene 20. Da lo mismo el número, pero qué coincidencia que estamos exactamente en la mitad. Y lo que muestra la evidencia de otros países que avanzaron ese camino al desarrollo y ya se transformaron en Canadá o Alemania, es que lo que tú tenías que hacer para dejar de ser un país pobre y transformarte en Chile era muy distinto a lo que tienes que hacer ahora. Y cuando llegas al estado en el que estamos hoy, empiezas a enfrentar tensiones que no estaban presentes y que tienen que ver, por ejemplo, con más competencia en los mercados, con protección al consumidor, con instituciones que funcionan de manera más autónoma y confiable. Tienen que ver también, con cosas que levantó la Concertación. Yo creo que aquí hay una desidia. Digo Concertación cuando estoy pensando en Bachelet 1.0. Aquí hay una desidia del mundo político con las instituciones, pero también hay una miopía, es malo generalizar, del mundo empresarial con estos cambios, e incluso de una derecha tecnocrática, creo yo, tradicional, que no se adelantó a estos cambios y que no se dio cuenta que el país iba a empezar a enfrentar otro tipo de desafíos. Por ejemplo, y con esto cierro, fue la presidenta Bachelet la que en su primer gobierno decidió poner un pilar solidario en el mundo de las pensiones. Mucha gente muy relevante de este país en el mundo académico de derecha dijo que eso no era aceptable, porque iba a generar que los viejitos que se iban a jubilar con 80.000 pesos iban a dejar de trabajar para conseguir esa pensión. A mí eso me parece que violenta el sentido común, es intelectualmente absolutamente inaceptable y demuestra una miopía que no les permitió darse cuenta que el país iba a empezar a enfrentar desafíos que requieren cambios. Y a nadie le gusta cambiar, estamos viviendo esa crisis, la crisis del cambio, y se está viendo en la izquierda y en la derecha, en el mundo de la política y en el mundo de la economía. Solo una aclaración para la gente que cuando uno le dicen que el ingreso per cápita es de $20.000 per cápita, no se lo vayan a creer, porque eso significaría que más o menos en una casa de... la plata que no vaya a exigir la plata que le falta. Exactamente, porque resulta que eso significa que en su casa de 4 personas, cada uno más o menos, es más en realidad, pero cada uno debería estar teniendo $1 millón, o sea, 4 personas, 4 millones deberían tener mensuales. Entonces, es evidente que eso no acontece y por tanto no vayan a pedir ese dinero a ningún Alberto, lado porque no está. Pero probablemente como la gente que nos está viendo sabe que per cápita significa por cabeza y que eso significa promedio y sabe lo que es un promedio, entenderá que lo que estamos dando es una idea que permite saber más o menos hacia dónde ha avanzado el país, más allá de los desafíos de desigualdad tremendos que tiene. No es así. Al 1%. No es así. El 1% tiene una parte muy importante de la torta, como la tiene también en Creció Estados más Unidos. que el resto. Así es, pero mientras el 1% creció más... Mucho más. Ahora te voy a explicar la diferencia entre la distribución y el promedio. Como el 1% creció mucho más, efectivamente la desigualdad aumentó, pero al mismo tiempo el promedio creció tanto que la pobreza en este país, es decir, las personas que viven en un hogar... Estamos hablando de desigualdad, no tiene nada que ver con pobreza. No, yo estoy hablando de promedio, yo dije ingreso per cápita. La pobreza en este país cayó entre el año 90 y hoy día desde 46 a 7% usando la misma definición. Eso es algo que Venezuela sueña y que no solo no ha conseguido, sino que tiene más pobreza que la que tenía en 1990. ¿Y quién está hablando de Venezuela? Si eso no tenía un impacto positivo en este país, a pesar de lo mucho que queda por avanzar, no sé qué otra cosa en la historia republicana de este país. Cuando tú le pones 7.000 pesos a las pensiones por sobre la línea de pobreza y te imaginas que esas personas no son pobres, a mí me parece más un engaño, que es más o menos lo mismo que hace Venezuela, que adapta los datos
para llegar a sobre los $30 mensuales, porque eso les permite salir de los estándares mundiales. Es el mismo truco, ya, entonces no nos engañemos tampoco, seamos más responsables. Solo una línea más, insisto. Acá, básicamente, no cabe ninguna duda que los desafíos que tiene este país son enormes. Y qué pena que las instituciones se estén debilitando porque va a ser más difícil conseguirlo. Perdón, pero es muy relevante, sí, muy relevante reconocer que lo que Chile avanzó entre 1990 y hoy, no 2009, y hoy, es más en esos 30 años que lo que había conseguido en los 100 años previos en esta materia. Solo al PIB. No, y me nada más refiero que a la al PIB. reducción de la pobreza, al número de personas que estudia, me refiero al efecto en salud, a la infraestructura, etc. El crecimiento de la gente que estudia entre el 65 y el 70 es más grande que todo lo que se ha vivido después. Lo que pasa es que después vino una caída grande que se llamó dictadura. Todos los desafíos eran aún más desafíos hace 30 años atrás en este país. Yo estoy viendo una película ahí en blanco y negro, me parece que las cosas nunca son tan en blanco y negro, ¿no? Las cosas son todas pero la azules. verdad, no son blancas o negras, de verdad. Y yo pienso que la gente que lo escucha, estoy pensando en la desigualdad y en la pobreza. Yo creo que lo que estamos en un punto de inflexión muy severo. Porque más allá de la retórica, el tema es cómo vamos a enfrentar lo que viene. Estamos todos conscientes que estamos en un punto en donde hay varias cosas que funcionan mal. Instituciones que funcionan mal, vacíos legales terribles, y la gente siente que sale a la calle y es asaltada literalmente por instituciones. Entonces, por favor, ¿qué va a pasar? Yo creo que hay un desafío porque la crisis política también es real. Entonces yo creo que el punto de inflexión es tan delicado y es ahí donde yo creo que hay un tema muy importante. Yo por lo menos no veo señales reales de que se estén escuchando, de que haya una toma en mano urgente. Y voy a dar un solo ejemplo y por favor, no es cebolla cortadita. Uno esperaría que cuando se revela un problema como la ley reservada del cobre y el millonario desfalco que hay, las instituciones se apuren todas y digan ya, aquí hay que hacer un esfuerzo porque efectivamente no nos hemos ocupado de fiscalizar las platas de todos los chilenos como corresponde. Nos olvidamos, dejamos, como aquí no había ruido de sable, ni ejercicios de enlace, ni boinazo, dejamos a estos caballeros solos. Yo no he visto ni una sola urgencia, ni una sola. Y yo también pensaría que en un país que tiene estos crecimientos de todo tipo, cuando ve que hay más de 190.000 niños de los más vulnerables del Sename en una situación de abandono a abuso, sin tratamiento médico, en hacinamiento, en completo abandono, hubiera, no sé, algún ministro de la Corte Suprema que dijera aquí urgente, nos vamos a visitar todos los hogares de lo largo del país, ministros, gobiernos, porque aquí hay notable abandono de deberes. Nada. Yo digo, ¿se están escuchando los mensajes? ¿O estamos hablando solo para que el señor Pepe Out diga que renuncia? Claro, eso es importante, es el PPD, pero lo que está ocurriendo al lado, la cantidad de desfalcos, la cantidad de millones que se están perdiendo, que podrían ir a políticas públicas y mejorar la vida de los chilenos, ¿en qué está? Nos vamos a la pausa, luego volvemos con el tema que pedía Hernán. Reforma laboral y Tribunal Constitucional, a la vuelta en Ciudadanos. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. El gobierno sufrió una dura derrota. El Tribunal Constitucional cuestionó uno de los puntos clave del proyecto de reforma laboral. Veamos la nota y conversamos al respecto. Se acogió la pretensión de inconstitucionalidad. Este es un gran triunfo de los trabajadores chilenos. Acatamos el fallo, pero la verdad es que no lo compartimos. Y buscaremos todos los caminos que nos entrega la ley. Estamos analizando la magnitud y el tipo de veto a utilizar. Ahora actúan como niños chicos, como niños taimados. Cuando el tribunal no les da la razón, entonces deslegitiman al tribunal. Necesitamos una reforma ahora, en lo inmediato, para superar la arbitrariedad del Tribunal Constitucional.
Es la titularidad sindical el punto clave que el Tribunal Constitucional consideró que no se ajusta a la Constitución precisamente en este proyecto de reforma laboral. Ahora el gobierno tiene la posibilidad de algún tipo de veto o de algún tipo de ley corta para intentar superar esta nueva derrota en el TC. Recordemos que ya le había pasado en el caso de la gratuidad en la educación universitaria, lo que superó en esa ocasión mediante una glosa. Rafael, te veo inquieto con este tema. Sí, este es un tema complicado, un tema más técnicamente que de verdad requiere un análisis experto. Yo creo que hay que tener cuidado de hablar de esto sin conocer en detalle qué significa. Pero sí déjenme hacer un comentario, porque yo no soy experto, más general con respecto a qué me preocupa a mí de lo que está pasando. Yo veo al menos 3 temas, menciono el primero, si hay tiempo después menciono los otros. Me sorprende que el gobierno haya planteado una visión tan pesimista o tan negativa con respecto a lo que pasó en el tribunal. Porque si uno analiza lo que hay hoy y lo que había antes de esto, la verdad es que el gobierno tiene 2,5 de 4, o incluso 3 de 4. Son 4 los grandes temas que le preocupan, si tú quieres, al mundo empresarial, que tienen que ver con titularidad, y es que los sindicatos sean el lugar exclusivo de negociación. Entre paréntesis, es muy común en el mundo que existan grupos negociadores. En la OECD hay al menos 10 países que los tienen, que es una cosa paralela, si bien no permanente. 10 de 34. Ya. Bueno, un tercio. Y no hay más preguntas. ahora son días muy importantes. Está Suecia entre ellos, está Australia, está Estados Unidos. Un segundo tema es el tema de la extensión de los beneficios, que es algo que es importante en el mundo de la OIT, y es que cuando se produce, porque, a ver, recordemos una cosa a la gente, el sindicato es una manera de generar el objetivo de verdad, que el objetivo que busca la OIT y el mundo laboral es que la persona no negocie sola frente al empresario. Entonces, eso se llama negociación colectiva. Tú lo puedes conseguir tradicionalmente, y está bien que se haga así, y es la manera natural de hacerlo permanente a través de un sindicato, pero también se puede conseguir con estos grupos negociadores. Y también se puede conseguir con extensión de beneficios. Ese es un segundo tema. 2 más y paro. Hay otro tema que tiene que ver con si uno puede o no reemplazar a la gente en huelga, que es algo que el gobierno ganó, ni siquiera fue cuestionado en el Tribunal Constitucional. Y finalmente hay un cuarto tema, que es el tema de la negociación interempresa, el que uno puede ver en un mismo sector que la negociación se haga de manera común entre todas las empresas, aunque éstas sean distintas. Bueno, eso es algo que también el gobierno consiguió, que no fue objetado y que por lo tanto le permite a la autoridad pensar que tiene hoy día un país en el cual 2,5 de los 4 temas o casi 3 de los 4 temas fueron ganados. Yo no veo que ese sea un escenario que el gobierno debería reconocer como fracaso. Creo que el gobierno debería estar contento, y los que deberían estar preocupados son los que pensamos que el mercado laboral no va a funcionar bien con este nuevo escenario. Yo soy un poquito más crítico. Yo creo que el gobierno, y así lo dijeron muchos expertos, debió haber anticipado lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional en materia de titularidad sindical. El gobierno sabía que lo que estaba proponiendo iba derechamente en contra de preceptos constitucionales, y sin embargo transformó esa pelea que tenía grandes posibilidades de perder en la gran pelea. Por lo tanto, creo que hay un error político bien simbólico. Y creo que hay que hacer una distinción entre la reforma, que creo que es una mala reforma, creo que es una reforma rígida, nostálgica, que mira al pasado, y no una que entrega flexibilidad, mira al futuro, globalización y tecnología, que es básicamente los desafíos que el mundo laboral realmente irá a enfrentar. Pero esa discusión de contenidos que ya la hemos tenido, creo que ha sido también supeditada por otra cuestión bien de fondo, que es cómo el gobierno va ante el Tribunal Constitucional, pierde, y luego de haber utilizado naturalmente el propio centro de oposición muchas veces al propio tribunal, y no le gusta el resultado, entonces ataca a la institución del Tribunal Constitucional. Que dicho sea de paso, está en muchas democracias, que dicho sea de paso, nace en 1970, ¿cierto? Se le amplían las atribuciones en 1980, y en la reforma del 2005 le dan más atribuciones. En la nueva Constitución de Lagos. Entonces, exactamente. Entonces, yo creo que hay un desafío, efectivamente, a propósito del debate constitucional respecto de sus atribuciones. Yo creo que hay que reducir ciertas atribuciones, pero discutir de que esa instancia no es democrática es una ignorancia respecto de las democracias en el mundo, y además no aceptar de que en el fondo hay una cuestión bien importante. Los derechos individuales, o sea, el derecho de los trabajadores, son anteriores a los derechos colectivos o los derechos sindicales. Esa es la cuestión de fondo que vino a ratificar el Tribunal Constitucional. Con la titularidad. Exactamente. Y esa es la cuestión ideológica que está en el debate. ¿Mónica? A mí me parece que es increíble que estemos discutiendo cosas que... O sea, perdón, yo estaré loca entonces. Hasta el 73, todos esos derechos los teníamos.
alcanzados en leyes aprobadas también por la derecha en el Congreso. Es decir, la titularidad no había... Es decir, es que ¿a quién se le puede ocurrir que no está ahí la médula? ¿Por qué ese miedo a los sindicatos? ¿Por qué ese miedo atávico? ¿Por qué no reconocer? ¿Por qué cuando me hablan de libertad, por qué no se reconoce algo que dijo Rafael y que es, tú no puedes como trabajador negociar solo? Es imposible. Te avasallan. No tendrías nunca ni una sola posibilidad de mejorar tu situación, a no ser que seas un vendido, un tipo obsecuente, falto de dignidad. O sea... O que, perdón, Mónica, o que seas un trabajador, por ejemplo, muy calificado, que tenga una posición negociadora con una empresa que sea mayor, o que tengas un servicio que no mucha gente, que tiene que también que ver con la capacitación de los trabajadores. Supuesto. Porque hay casos en que personas sí efectivamente pueden negociar pero porque de manera son particular. Excepcionales. Porque si yo no soy excepcional, o sea, a mí nada me gustaría más que habláramos del futuro y no de nostálgica del pasado. ¿Qué nostálgica del pasado? Lo único que yo quiero hoy día para mi país es que nos emparejen la cancha. Pero perdón. Que nos emparejen la cancha, ¿qué significa? Sí, no, Y lo último que quiero decir, el Tribunal Constitucional, uno puede respetar mucho las instituciones, pero primero tienen que ser respetables. ¿Eso qué significa? Que deben estar integradas por personas... Me da lo mismo si es bipolítica, ideológica, pero que personas que antes de votar partidariamente voten como expertos. El Tribunal Constitucional, y lo quiero decir responsablemente, ha dejado de ser un ente de expertos con los últimos nombramientos. Y hoy día, para mi gusto, está exactamente como lo quiso la institucionalidad hecha y diseñada en dictadura. Una camisa de fuerza. A mí me parece increíble. Yo creo que hay dos debates distintos. Y hay uno que es de fondo y es ideológico. Yo creo, estimada Mónica, de que las personas, su libertad y los derechos individuales son anteriores a los derechos colectivos. Y esa es una cuestión sustantiva. No es que yo quiera estar en contra de los trabajadores y tú estés a favor de los trabajadores. Eso sería una caricatura. Yo creo que las personas, primero, y son anteriores al Estado, tienen derechos individuales y la Constitución debe respetar esos derechos. Y esa es una cuestión que es sustantiva y eso es una diferencia que hace que tengamos dos visiones distintas de sociedad, cosa que, dicho sea de paso, es muy legítimo en una democracia pluralista como la nuestra. Y te pido entonces que tú respetes esa diferencia y no construyas una caricatura como si tú estuvieras a favor de los trabajadores y yo en contra. Dicho sea, de paso, vamos a lo segundo, al tema de materia Tribunal Constitucional. ¿Cómo me defiendo yo sola? ¿Cómo negocio yo sola frente a un empresario? Explícame eso. Mira, ¿por yo lo qué encuentro tú muy partes bonito. de la base que el sindicato va a representar efectivamente los intereses de todos los actores y no simplemente del grupo de interés? ¿Por qué existe esa libertad? ¿Por qué yo no puedo elegir? Además, ¿Por qué tú desconfías en el fondo de las personas y lo haces ser representados por un grupo de interés, que es un sindicato? Yo puedo negociar sola, No, porque es que ¿sabes lo que como hoy esa día cuestión? sucede. No, Hernán. Sí, hoy por día favor. tu personaje solo tú puedes hacerlo. De hecho, tú puedes hacerlo, obvio. Nadie te quita ese derecho. Es decir, yo no quiero estar en el sindicato y tengo toda la libertad para no integrarlo. Y puedo ir donde mi patrón y decirle, negociemos. O sea, yo quiero un aumento de sueldo. ¿Quién te lo va a impedir? Nadie te lo impide. ¿Estar en un sindicato o no? Por supuesto, tú escoges. Exacto. Pero si la libertad siempre está ahí. Entonces no me obliga. Pero si nadie te va a obligar, lo único que estoy diciendo, Hernán, de verdad, y no es caricatura, es que no hay otra posibilidad de negociar con cierta posibilidad de equiparamiento de fuerza que en una cosa que se llama sindicato, que no tengo idea por qué la han convertido en una cosa nefasta, malévola, perversa. Yo creo que ante escenarios como este de discusión, creo que la historia ayuda mucho. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay un esfuerzo importante de las grandes empresas a nivel internacional, fundamentalmente el mundo del retail, de ver cómo van a reducir el peso de los sindicatos que han logrado en ese momento una importancia muy grande en todo el mundo y una capacidad de negociación enorme. Y hay un objetivo explícito, hay documentación, los historiadores lo han trabajado, no es simplemente una teoría conspirativa, hay objetivos explícitos
De hecho, el sistema de retail que nosotros conocemos hoy día, con el sistema de negociación, con los proveedores y todo eso se inventa allí en los años 60, ¿ya? Hay un objetivo explícito de aminorar o destruir los sindicatos. ¿Y cuál es la lección? Y esta es la parte más interesante. La lección es que los empresarios aprenden de los sindicatos su capacidad organizacional y la aplican para ellos. Las empresas en Chile negocian por rama. No lo pueden hacer los sindicatos. No va una empresa a hablar con el gobierno, van todos acumulados. No lo pueden hacer los trabajadores. Entonces resulta que aprenden todo el truco, se articulan, se organizan, pero resulta que no lo pueden hacer los trabajadores. O hay todos los desincentivos posibles para no hacerlo. Desde el punto de vista, por un lado, ideológico, de enseñarle a los trabajadores a que no se aglutinen, de que no estén juntos, ¿ya? Y por otro lado, al mismo tiempo al prohibirlo, porque eso se hizo. Además, los miembros de los grandes de los gremios pueden ser candidatos a cargos públicos. Los dirigentes sindicales, no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es algo que existió, esta es una historia. Aquí no necesitamos hacer un análisis de legislación de que esta ley, mira, las libertades individuales. Aquí no son individuos contra individuos, son individuos contra empresas, contra una capacidad orgánica, sistémica, donde hay grandes acumulaciones de poder, de recursos económicos. De eso estamos hablando, ¿ya? Frente al Estado, nos dicen, oye, hay que tener toda clase de salvaguardas porque el Estado puede hacer lo que quiere con las personas. Lo mismo con las empresas. Lo mismo con las empresas. Ya pasó. Lo mismo con la lógica de la relación entre empleado y trabajador como un conflicto. O sea, el mundo va hacia otro lugar. ¿Hacia cuál lugar? Hacia un mundo, te hago la pregunta, ¿hacia cuál lugar? Porque resulta que en 2014, mucho más complejo, en el Foro Económico Mundial, el mismo presidente del Foro Económico Mundial dijo, sí, se acabó el socialismo, pero también el liberalismo, no sabemos para dónde vamos. El mundo está en remodelación y no tenemos la menor idea. El presidente del Foro Económico Mundial lo dijo en Davos, Suiza, saludos a Vigi, ya, el año 2014. Por tanto, te pregunto, ¿hacia dónde vamos? ¿Ya? ¿Vamos a un mundo donde vamos a destruir los sindicatos? ¿Esa es la idea? No, vamos a un mundo donde la robótica va a reemplazar a las personas en sus puestos de trabajo y que hacen pegas rutinarias. Eso es lo que va a ocurrir en tiempos bastante más cortos. Ha habido una estandarización para bajar. Y aquí estamos hablando de una lógica que tiene que ver con algo que se fue superado ya ¿Crees que toda la gente puede trabajar en muchos Google? años. ¿De qué estás hablando? Anda a contarle eso a los temporeros, po. Claro, a los temporeros que recogen, Es que partimos de nuevo con la caricatura. No, te digo en serio, anda a contarle eso a los temporeros. La caricatura es pensar que toda la gente trabaja en Google. Lamentablemente, ya hay que estar preparado institucionalmente y en términos de educación para que esa gente pueda poder cumplir sus sueños. Pero para no lo va a poder hacer ni con esta reforma laboral, ni con el nivel de educación que tienen hoy día. Que nos pasen las utilidades a todos. Pero para eso falta mucho, Por porque supuesto. todavía seguimos teniendo un tema de tráfico de personas, porque los empresarios del agro insisten en que carecen de mano de obra para poder cumplir con sus exportaciones y piden que se aumente la cuota de trabajadores extranjeros. Entonces yo no entiendo, ¿alguien está mintiendo? Disculpa, Rafael, pero una cosa muy simple, histórica también y importante en términos intelectuales. Las utopías de la tecnología provienen de los socialismos. Son ellos los que hablan del triunfo de la ingeniería, son ellos los que hablan desde el 1700 en adelante, empiezan a hablar de esta oportunidad que significa la tecnología. Y lo dicen pensando en el fin del trabajo y la repartición de las utilidades. O sea, el problema finalmente no es que se acabe el trabajo, el problema es a dónde van a parar las utilidades. Entonces, si se van a concentrar y además no va a haber trabajo, no estamos hablando de 1984. En Chile, por lo que veo, tenemos entre otras cosas un problema de, en cuanto al nivel de producción que hay de las empresas, ¿cuál es el nivel de los salarios? Porque lo decíamos en un programa anterior, el nivel de los salarios en Chile es muy inferior al de países que tienen un PIB comparable, como Croacia, por ejemplo, en Europa. Ahí hay un desbalance y mi pregunta es, ¿eso tendrá que ver, que es lo que parece entender la reforma, con un desbalance de la relación de poder entre sindicatos y empresas, o tendrá más que ver con trabajadores chilenos que son poco productivos, porque están mal educados, porque la educación está mal repartida y que son esos los temas de productividad? Mi pregunta finalmente es, me parece que la reforma laboral entiende el problema, entiende que hay un problema de que los trabajadores tienen una baja participación en lo que produce la empresa, pero mi pregunta es, ¿las soluciones que plantea son las soluciones del mañana o son soluciones del pasado? No lo resuelve bien por no meterse en el tema de la productividad, que es el tema de futuro y el tema de la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, etcétera. Y no lo resuelve bien tampoco porque cuando trata de asumir el desafío de la necesidad de balancear poderes, lo hace concentrando ese problema
exclusivamente en sindicalización, pretendiendo a través de una titularidad que sea solo a través de un sindicato que esto se pueda hacer. Déjame dar solamente 2 cifras, y para decir que esto está equivocado, y esto lo dice la OIT, no lo digo yo. Primero, en Chile no se ha demonizado a los sindicatos, al menos no en los últimos 25 años. Porque Chile tiene una tasa de sindicalización parecida a la del promedio de la OECD, pero más importante que eso, de cada 10 negociaciones colectivas en Chile, hasta ayer, en un país en el cual no había titularidad, y no la hay todavía, de cada 10, 8 se hacían y se hacen vía sindicato. Si los sindicatos al final son un lugar natural para llevar a cabo una negociación colectiva, lo que dice la OIT... sí, por supuesto que sí. Lo que pasa y lo que preocupa cuando tú tienes titularidad sin apellido es que puedes terminar teniendo empresas en donde un sindicato que tiene 3% de los trabajadores termina imponiéndole al 97% restante condiciones que no tienen sentido. Y por eso es que la OIT primero resguarda, por un tema básico de igualdad, el derecho a la sindicalización y no sindicalización, y segundo dice, lo que ustedes tienen que hacer es asegurarse que existan grupos, pero además de existir grupos, que cuando se consiga alguna negociación colectiva, aquellos que no son parte de esa negociación puedan automáticamente recibir los beneficios de la misma pagando la cuota al sindicato. Esa es la manera de resolver esto, y no ideológicamente imponiendo un sindicato que puede terminar siendo más malo que bueno cuando está mal diseñado. Quiero avanzar, Rafael, al otro tema que queda planteado, que es el del Tribunal Constitucional. Ya escuchábamos lo que decía Hernán, lo que decía Mónica al respecto. ¿El Tribunal Constitucional que tenemos en Chile es una instancia democrática, es una instancia que debemos mantener o deberíamos cambiarlo o eliminarlo? Alberto. A ver, el argumento que dio Hernán respecto al Tribunal Constitucional yo sencillamente lo considero inadecuado. Me parece que decir que porque otros países tienen tribunales constitucionales, entonces ya es algo, no se le puede imputar a este ningún mal, ¿ya? Es lo mismo que decir que entonces, dado que todos los países tienen Estado, cualquier tipo de Estado da lo mismo. Nosotros tenemos un tribunal constitucional específico, ¿ya? Que efectivamente opera como una entidad que evita las transformaciones. Eso existió, hay una institución muy conocida en la historia que es el Éforo en Esparta, que era una institución que existía para evitar toda transformación social. Ese era su objetivo. Y ese es el objetivo explícito del Tribunal Constitucional en Chile. Pues bien, yo tengo la impresión de que es una institución que no tiene sentido en Chile. Mi impresión es que eso perfectamente lo puede hacer sin ninguna duda la Corte Suprema, ¿ya? Que es la que interpreta las leyes, y las grandes leyes perfectamente las puede interpretar la Corte Suprema. No veo la necesidad de que exista un organismo aparte, nombrado por las cuotas políticas, para que eso exista. No tiene sentido, no veo la lógica, no veo ya el mecanismo de construcción con un organismo independiente, como a ti te gusta, como la Corte Suprema, me parece que es suficiente. Otro poder del Estado. ¿Por qué habría de haber un cuarto poder del Estado? No lo entiendo. Déjame hacerme cargo porque yo puedo estar de acuerdo con Alberto. Lo primero que quise decir con mi argumento es que, así como hay países como Austria, Alemania, España, que tienen tribunal constitucional, no lo hace per se antidemocrático. Ese era simplemente mi punto. En Estados Unidos, de hecho, Alberto, es la Corte Suprema la que juega el rol de control constitucional. Por lo tanto, es perfectamente posible esa solución institucionalmente hablando. Y vota muy políticamente, además, también. De hecho, es así, 5-4. está coteado, digamos, por un criterio más bien liberal-conservador que otro, en el caso de Estados Unidos. Pero sí, institucionalmente hablando, el control legislativo en materias constitucionales es algo que es sensato tener en términos institucionales. La fórmula, estoy abierto a buscar distintos mecanismos y estoy con un punto de acuerdo que hay que profesionalizarlo, en principio hacerlo colegiado y más sofisticado y no tan, correspondiendo simplemente a criterios políticos partidistas. Creo que Estados Unidos en eso es un ejemplo, es la calidad de las votaciones. El Tribunal Constitucional que dejó Pinochet claramente era un cerrojo, digamos, tenían miembros nombrados por las Fuerzas Armadas a través del Consejo de Seguridad Nacional, así de grosero, digamos, o sea, los comandantes en jefe designaban a los miembros del Tribunal Constitucional. Hoy eso ya no existe, hoy tenemos un tribunal que sale de las instituciones del Estado, sale del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. ¿Es necesario cambiarlo entonces? ¿Cambiarle qué? A mí me parece que la incongruencia se plantea con respecto a una constitución que tiene puntos que todavía están, y sobre todo en estos días, en que tú te das cuenta que hay una disconformidad con temas de la Constitución, con puntos de la Constitución. Y un tribunal constitucional que actúa de una manera en que pareciera que su labor fundamental, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando un proyecto en el Congreso no es aprobado como le gusta a un sector político, se recurre al tribunal. Entonces,
ahí se plantea un tema para mí muy importante. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué analiza? O sea, ¿para qué toda esta tramitación, enorme gasto en el Congreso, si finalmente este proyecto de ley llegó al tribunal? A ver, y por último, el tema de fondo. ¿Cuánto violaba la Constitución la titularidad? ¿Cuánto violaba? Estoy recordando un fallo del Tribunal Constitucional cuando el presidente Elwin le quiso quitar la personalidad jurídica a Colonia Dignidad. ¿Cuánto violaba la Constitución el requerimiento que buscaba quitarle la personalidad jurídica a Colonia Dignidad y que el Tribunal Constitucional dijo, sí, la viola? ¿Quién le ha pedido cuentas a ese tribunal por los niños violados y por los abusos que se cometieron? Si hacemos un recuento de fallos del Tribunal Constitucional, es un cerrojo, sigue actuando como cerrojo. Y a mí me parece que a la altura del crecimiento, Rafael, que tú mismo has hablado de este país, no sigamos tratando a los chilenos como estúpidos. No tengamos más miedo. Rafael, brevemente. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mónica. Ok, nos vamos a la respuesta de la encuesta. ¿Qué es lo que dijeron ustedes ante la encuesta de CNN Chile sobre la incerteza jurídica de la que hablaba Hernán Vigi, el tema que tratamos al comienzo del programa? Sí, dice un 59%, no un 41%. ¿Hay incerteza jurídica en Chile? El 59% de los que votaron hoy, no la hay el 41%. Los comentarios también los recibimos a través de Gato Ciudadanos CNN. Muchas gracias, Mónica, Hernán, Alberto, Rafael, por habernos... Espero que el 59% no se vaya del país, porque ahí estamos en problemas, ¿no? Si no nos ponemos a cantar con los prisioneros aquí, ¿no? ¿Por qué no se van? Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanos y nos encontramos el próximo lunes. Buenas noches.